Buenas tardes, mi nombre es Jenny Martínez Murillo. La idea y la finalidad de esta actividad es presentar las modificaciones y adaptaciones que se han hecho a la Ley 769, Código Nacional de Tránsito del 2002. ¿Vale? Entonces, dentro de lo primero tenemos la Ley 769 como uno de los documentos normativos dentro de la parte del tránsito. En su título número 1, disposiciones generales, vemos en el capítulo 1 los principios frente al ámbito y la aplicación de los principios. Tenemos que dentro de este artículo, pues se modificó por el artículo 1 de la ley 1383 del 2010, teniendo en cuenta que el código rige en todo el territorio nacional y regula la circulación de todos los actores viales. Entonces aquí estamos observando los peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, transporte de carga, transporte individual, público individual, vehículo de alta ocupación o vehículos de ocupación individual. La finalidad que es, pues sobre todo establecer establecer esas normas de tránsito para las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y los procedimientos de todas las autoridades de tránsito. Ahora encontramos en el capítulo 2 la parte que corresponde a las autoridades, donde pues observamos en el capítulo 2 autoridades y en su artículo número 3 autoridades de tránsito, donde fue modificado por el artículo 2 de la ley 1383 del 2010, donde los efectos de la presente ley se entienden como autoridades de tránsito en su orden, pues primero el Ministerio de Transporte, luego los gobernadores y los alcaldes, organismos de tránsito de carácter departamental, municipal, distrital, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores o quien haga a su vez los entes territoriales, la Superintendencia General de Puertos y Transporte, las fuerzas militares, para cumplir exclusivamente pues las labores dispuestas en el artículo 5 y los agentes de tránsito o de transporte. Luego encontramos en el artículo 4 la acreditación de formación en los programas de seguridad, el cual fue modificado por el artículo 8 de la ley 1310 del 2009, donde los directores de los organismos de tránsito o las secretarías de tránsito de las entidades territoriales acreditan esa formación profesional relacionada a la experiencia en el ramo de 2 años, en su defecto a estudios ya sean diplomados o posgrados en la materia. Encontramos igualmente en el artículo número 7 el cumplimiento del régimen normativo modificado por el artículo 58 de la ley 2197 del 2002, donde las autoridades de tránsito son las encargadas de velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas que están abiertas al público. Sus funciones deben ser de carácter regulatorio y sancionatorio y pues deben estar orientadas siempre a la prevención y la asistencia técnica y humana a los diferentes usuarios de la vía, es decir, a todos los actores viales. Encontramos luego en el título número 2 el régimen nacional de tránsito, donde pues encontramos que en ese régimen nacional de tránsito, primero, pues la Constitución en el artículo 15 pues se define la constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza. Entonces encontramos que en ese título 2, en su capítulo 1, centros de enseñanza automovilística, en el artículo 15, pues la Constitución, cómo se constituyen y cómo funcionan estos centros de enseñanza. Fue modificado por el artículo 1 de la ley 1397, donde el Ministerio de Transporte reglamenta la constitución y el funcionamiento de estos centros de enseñanza automovilística y conforme a lo establecido en la ley. Entonces, ¿cómo deben funcionar estos centros de enseñanza automovilística para el buen funcionamiento y sobre todo pues para constituirlos de manera legal? Encontramos ahora en el capítulo número 2 licencia de conducción y otorgamiento a la misma. Entonces encontramos dentro de ese artículo que es modificado por el artículo 6 de la ley 2251 del 2022, donde la licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla todos los requerimientos descritos en el artículo 19 del Código, por una entidad privada o pública autorizada para el efecto como organismo de tránsito en su jurisdicción.
En esta parte pues también tenemos en cuenta que se debe tener el formato de licencia de conducción, que será el único nacional, y la ficha técnica que establezca el Ministerio de Transporte, ¿sí? Esa es la parte que atiende. La licencia de conducción digital, pues aquí se tiene en cuenta que debe ser guardada por el registro de sanciones y demás anotaciones asociadas a la licencia, permitiendo que la identificación y autentificación y consulta al conductor y a las autoridades en el marco pues de cada una de las competencias. Ahora encontramos el artículo 18, la facultad del titular, donde vemos que es modificado por el artículo 195 del decreto 19 del 2012, donde vemos que la licencia de conducción habilitará al titular para conducir vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad se establezca, frente a la reglamentación y como lo adopta pues el Ministerio de Transporte. Encontramos el artículo 19 donde están los requisitos. Esos requisitos pues fueron modificados por el artículo 7 de la ley 2251 y pues son esos requisitos que se deben tener para obtener la licencia de conducción para vehículos automotores, de quienes acreditan el cumplimiento de los requisitos. Primero pues tener en cuenta que la persona debe saber leer y escribir, tener 16 años cumplidos, aprobar tanto los exámenes teóricos como prácticos para la conducción, que deben ser practicados pues por las instituciones de educación superior o de naturaleza pública reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que garanticen pues su cobertura. Y en las entidades de territorio nacional, pues obviamente por instituciones que también lo acrediten en su caso. Obtener el certificado de capacitación en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística que esté registrado en el RUN, y presentar el certificado en el que conste una condición idónea, la aptitud física, aptitud mental y la coordinación motriz para conducir, expedido por una institución prestadora de salud o por un centro de reconocimiento de conductores que esté debidamente registrado en el RUN. Luego tenemos el artículo 22, que es la vigencia de la licencia de conducción, que fue modificado por el artículo 197 del decreto 19 del 2012, donde pues en este obviamente es modificado por el artículo 197 del decreto 19, como lo mencioné anteriormente, donde las licencias de conducción para vehículos de servicio particular tendrán una vigencia de 10 años, para conductores menores de 60 años de edad de 5 años, y para personas que están entre 60 años y 80 años, pues tiene también un periodo de 1 año. ¿Listo? La licencia de conducción para vehículos de servicio público tendrá una vigencia de 3 años para conductores de menores de 60 años, ¿no? Y 1 año para mayores de 60 años. Luego tenemos el artículo 23, que es la renovación de las licencias de conducción, donde pues en ese artículo encontramos que fue modificado por el artículo 198 del decreto 19 del 2012, donde la renovación se solicita ante cualquier organismo de tránsito o entidad pública o privada autorizada para ello. Su trámite no puede durar más de 24 horas una vez que sea aceptada esta documentación.